Buenos días a todos y a todas las que están por aquí conectadas, a Luis, a María Belarmina, Manuela, Lucía, Aura, a doña Marta, a Carmen, Valentina también, ¿cómo está? Bueno, un saludo especial a todos. Gracias por acompañarnos en esta cita como siempre. Y bueno, también un buenos días aquí a Andrés, a Juan Pablo, a don Gustavo, a doña María Jaciber. Tenemos hoy poquita asistencia, bueno. Sí, eso siempre pasa hacia el final, ¿no? Pero ya, estamos en la recta final, nos quedan 4 clases. 4. 3. 3. Bueno, no, es que la última es la primera semana de septiembre. Pero bueno, entonces no aflojemos. No aflojemos que hoy va a haber una clase muy interesante, muy, digamos, por grupos, dirigida al proceso específico. Va a ser interesante. Bueno, ahí entró también Diana, un saludo. Hola, buenos días. Hola. Hay una compañerita, no ha entrado hoy todavía, Iris. Iris es de Cartago. Iris nos compartió el video de la historia de Nuestra Señora de la Pobreza. Bueno, para los que no sean de Pereira y alrededores, pues es muy posible que no sepan quién es la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza. Esa es la patrona de la diócesis de Pereira. Es una aparición que se sucedió a orillas del río Tun y que ha estado a cargo de la comunidad franciscana. En la historia, esa imagen milagrosa terminó en Cartago. Allá está hace como más de 300 años. Y bueno, es muy interesante el video de la historia, y la iglesia donde hoy se custodia, donde se alberga esa reliquia tan importante, mañana va a ser consagrada como Basílica Menor. Entonces es bonito estar enterado de eso, es una imagen muy bonita. Para los que son de Bogotá, Luis, ¿cierto? Luis es de Bogotá. El guía, ¿sí es Luis, cierto? ¿O me estoy confundiendo? Luis, ¿cierto? Ulises, tampoco está conectado. Ulises, que es de Bogotá. Se parece, hay mucha relación entre la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen de Nuestra Señora de la Pobreza. Es decir, las cosas suceden como muy parecidas, e incluso las imágenes tienen elementos comunes. Bueno, ese es un dato curioso. El otro es que tengan presente que va a haber un congreso de turismo religioso en Cartago. Nosotros ya habíamos publicado la inscripción en la página, eso no tiene costo. Es un congreso internacional, hay varios ponentes de distintos lugares del mundo, de Latinoamérica y de España, por ejemplo, y aquí de Colombia, y está muy cerca, es aquí en Cartago. Entonces, para que se inscriban, y yo ya estoy inscrito, y voy a ir, obviamente, Dios mediante. De pronto replico el enlace al sitio de la inscripción, porque solo hay 150 cupos en el auditorio, entonces para que lo hagan pronto y no se queden sin cupo. Bueno, muy bien, vamos. Hola, Natalie. Ahora que llegó Natalie, entonces ya podemos empezar. Bueno, no mentiras. Vamos a iniciar con nuestra oración de hoy. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestras almas, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que piense, diga y haga, que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, yo hoy quiero compartirles una lectura de sabiduría, del libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos 1 al 9. Faltos por completo de inteligencia son todos los hombres que vivieron sin conocer a Dios, los cuales, a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe. Los cuales, a pesar de ver sus obras, no descubrieron al que las hizo. En cambio, tuvieron por dioses que gobiernan el mundo, al fuego, al viento, al aire ligero,
a las estrellas del firmamento, al agua caudalosa y a los astros del cielo. Si con la belleza de esos seres tanto se encantaron que llegaron a tenerlos por dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos ellos, pues Él, el autor de la belleza, fue quien los creó. Si los asombró el poder y la actividad de aquellos seres, deberían saber que más poderoso es quien los hizo, pues partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su Creador. A esos hombres, sin embargo, no se les puede culpar del todo, porque quizás se equivocaron en su afán mismo de buscar a Dios y querer encontrarlo. Pasan la vida en medio de las obras de Dios, tratando de estudiarlas, y se dejan engañar por su apariencia, ya que las cosas que ven son efectivamente bellas. Sin embargo, no tienen excusa, porque si fueron capaces de saber tanto hasta el punto de investigar el universo, ¿por qué no descubrieron antes al Señor de todos? Palabra de Dios. Bueno, este es del libro de la sabiduría, ¿no? Capítulo 13. Estaba yo en la capilla de adoración y, le pedí abrí la Biblia para orar, ¿no? Allí en presencia del Santísimo Sacramento. Y el Señor me regaló este pasaje. Eso fue hace como 15 días y decidí traerlo hoy, porque me parece muy interesante que en la misma Biblia el Señor nos haya dejado un pasaje en el cual nos permite dejar por claro que una cosa es lo creado y otra cosa es el creador, que lo creado es del creador. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, espera que se me perdió. Partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su creador. A mí este pasaje, este versículo que es el versículo 5, 13:5, me parece muy interesante porque nosotros trabajamos para promover un turismo y un turismo que recorra esa creación. Tanto la naturaleza como tal, las áreas protegidas, las zonas rurales con sus fincas, y conocemos muchos sitios que tienen una gran belleza. Belalcázar es de una belleza especial, y no lo digo porque esté dictando clase aquí. Llevo 4 años viniendo y casi que todos los miércoles, y todavía me sorprende la belleza de su paisaje. Siempre es distinto el juego de luz, las nubes, la bruma, la claridad total, los cambios de color en el valle del Risaralda, en el cañón del río Cauca. O sea, a veces se ve el Parque de los Nevados, a veces no, a veces se ve coloreado por el atardecer, ¿no? O sea, siempre cambia. A veces hay neblina quieta, a veces hay neblina que sopla con el viento, que se mueve con el viento cuando sopla. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, ahora que también hemos ido a algunas veredas, pues uno encuentra realmente paisajes muy bonitos. Y seguramente los que no son de esta región, sino otros lugares del país, pues también podrán encontrar esas manifestaciones de belleza. Esta lectura tiene varios elementos. Uno de ellos es que habla de la belleza de lo creado. Dice, si con la belleza de esos seres tantos se encantaron que llegaron a tenerlo por dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos, pues Él, el autor de la belleza, fue quien los creó. Reconoce a Dios como el autor de tanta belleza. No solamente creó a las criaturas, sino que las hizo bellas. Y bueno, piensen en algo bonito de la naturaleza. ¿Qué pensó cada cual? No sé. Yo pienso en una mariposa. Las mariposas son bellísimas, ¿no? Bueno, hay aves. Uno a veces se pregunta, tantas plumas de tantas gamas de color, ¿no? Formas, cada animal tan especial, o sea, la belleza. Piensa en una orquídea, la belleza de una orquídea.
Entonces, esta lectura de la sabiduría es muy bonita porque reconoce que todo lo creado es bello, que el autor de la belleza es el creador y que más bello que todo eso es el mismo creador. O sea, es imposible que el que crea belleza no sea bello, ¿no? Dios tiene que ser bellísimo, el día que lo podamos conocer. Estas semanas que hemos estado meditando todos los días, esta historia tan interesante de Moisés, pues Moisés era el único que lo podía ver cara a cara. En el pasaje de ayer lo dice Dios, Él me ve cara a cara. En el Antiguo Testamento Moisés sería el único que, por ahí hay otro pasaje de otro profeta, son los únicos que lo pueden ver cara a cara. Y tendría que ser, pues, muy bello. ¿Cómo sería bello que Moisés salía con la cara resplandeciente después de hablar con él? ¿No? Tanta sería la belleza. Pues bien, el Señor, si no lo vemos, nos deja su creación que refleja la belleza que Él mismo tiene. Entonces, esa es una primera reflexión. La belleza de lo que apreciamos en turismo es creada por Dios, que es el autor de la belleza. Y además reconoce que todo es bello, ¿no? Que todo es bello. Puede que a nosotros nos fastidie una mosca, pero que la mosca es bella porque la creó Dios y Dios es bello. ¿Sí? ¿Qué es ese zancudito? Es bello. Y póngase a detallar cómo es un zancudo y es bonito. ¿Cierto? Sus pinticas, sus cosas, póngale una lupa algún día y verá. Porque es sorprendente cómo el pincel es tan fino que en una miniatura puede haber detalles que superan la capacidad humana en términos artísticos. O el canto, ¿no? Vi a Vivi y dije canto. ¿Ah? Aves que tienen un canto espectacular. Entonces, o sea, Dios es artista en todo, pintor, es escultor, o sea, en sus formas, en sus colores, en sus detalles, en su música. Y en el sonido del río, en el sonido del viento, o en el silencio del páramo acompañado por el viento. Y dice que partiendo de la grandeza y belleza de lo creado se puede reflexionar y llegar a conocer a su creador. Quisiera retomar otra vez esta parte de este versículo, es el mismo, el 5, es que es un versículo muy especial. Nos invita a pensar en que si en nuestros viajes contemplamos a Dios en la belleza de su creación, podremos comprender mejor el misterio de Dios. O sea, podremos conocer mejor a Dios. O sea que los viajes sí pueden ser una oportunidad de evangelización. Es un poco lo que quiero decir. Por eso las peregrinaciones son tan interesantes. Antier, el Papa, el León, cerró una manifestación con 1 millón de jóvenes allá en Italia. 1 millón. Él era un puntico en una nube de gente impresionante en una explanada inmensa. Y muchos de esos jóvenes están viajando, caminando, a pie, recorriendo la creación. Porque recorriendo la creación, porque caminando, porque contemplando los paisajes, la fauna, la flora, uno conoce a Dios. Contemplar la belleza de la naturaleza es permite acercarse a Dios y reconocerlo en la misma vida de uno. Nosotros somos criatura creada por Dios. O sea que nosotros también somos bellos. Aquel que tenga insatisfacción con su cuerpo, con su forma de ser, con su manera de pensar, que se ponga a pensar en lo que estoy diciendo. Nosotros somos tan bellos como Dios. Y de hecho en el Génesis dice, y los hizo a su imagen y semejanza. O sea, imagen y semejanza. Una imagen es cuando se mira a un espejo. Entonces, pues si el espejo es Dios, pues nos vamos a ver igual que Dios. ¿En qué términos? En el término de la belleza. Y lo dice el libro de la sabiduría, no Andrés Rivera. Y lo dice el Génesis, no Andrés Rivera. Somos bellos porque nos creó el más bello de todos, nos creó el autor de la belleza. O sea que amémonos por la belleza que tenemos. Pues amémonos, no vanidosamente ni un acto hedónico, sino amémonos porque Dios nos creó con la belleza. Cuando nosotros propongamos los viajes, estas actividades que estamos diseñando, no perdamos de vista esto. Pensamos siempre en que se pierde mucho si no realzamos a Dios en las actividades que invitan a la contemplación de la naturaleza. Pensemos peregrinaciones que no solamente tengan como meta llegar a un santuario, a pedir el milagro respectivo, etcétera,
sino que es muy importante el camino para llegar a ese santuario. Si vamos en el bus, si vamos a pie, si vamos en carro, en moto, en bicicleta, incluso si vamos en avión, lo que sea, el medio que utilicemos, en cualquiera de esos espacios se puede contemplar la belleza de la creación y empezar a reconocer a Dios, autor de esa belleza, en todo ello. Y ojo que la belleza está en el fuego, el viento, el aire ligero, las estrellas del firmamento, el agua caudalosa y los astros del cielo. Miren los elementos que enumera la sabiduría, son los elementos que otras corrientes espirituales han vuelto dioses, han divinizado. O sea, el universo, uno no le reza al universo, porque él es creado por Dios, uno le reza a Dios. Le ora a Dios, creador del universo, creador del fuego, del viento, del aire ligero, creador de las estrellas del firmamento, creador del agua caudalosa, creador de los astros del cielo. Y reconoce que son muy bellos, tan bellos que uno creería que son dioses. Eso lo dice en el pasaje, en el versículo 2 y versículo 3. Entonces, que no nos confundamos. Centrémonos en el amor y en la adoración y en la alabanza a Dios por todo lo que Él nos brindó, por todo lo que nos da y nos permite vivir en un mundo que en sí mismo es el paraíso, ¿cierto? Por su belleza. Bueno, que Dios los bendiga hoy, que nuestra clase hoy sea muy próspera, muy productiva y que entregue los frutos que el Señor quiere con este diplomado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos y chicas, buenos días. Para todos los que están acá acompañándonos en la presencialidad y también para los que están conectados a través de la pantalla. Bueno, chicos, el ejercicio del día de hoy va a ser bastante práctico, por eso les pedíamos desde la semana pasada y le pedí a Liz que les recordara que para hoy debían traer el equipo electrónico, bien fuera computador o tableta, para poder trabajar en la revisión y darle continuidad a los ejercicios de diseño de actividad. No sé hasta dónde lograron avanzar ustedes de forma individual. Para los que están en la virtualidad, pues habíamos dicho que quienes no están en el territorio de Belalcázar, pues tenían la posibilidad de trabajar en cualquiera de los escenarios donde se encontraran y que la idea era poder tener grupos consolidados alrededor de 4 personas, ¿cierto? En la presencialidad habíamos identificado que eran aproximadamente 12 personas las que estaban asistiendo y quedaba perfecto para que fueran 3 grupos de a 4 personas, ¿sí? Y pues lo mismo desde la virtualidad. Entonces, la intención de hoy es que revisemos el formato con el que la semana pasada les expliqué. Revisemos en qué van, cuáles han sido las dudas y las inquietudes que quizá han surgido para la construcción de esta actividad y pues que trabajemos en eso hasta el momento del descanso, que será a las 10:30, es que se ha hecho, ¿cierto? 10:30. Listo, démosle entonces hasta 10:30 o 11 más o menos, vamos a trabajar en eso y al regreso del descanso vamos a ver el otro formato que es el del diseño de guión de la ruta, de guión del sendero o de la ruta que vayamos a hacer. ¿Por qué quiero que revisemos esto? Porque obviamente en el hacer muy seguramente van surgiendo dudas para ustedes y la intención es que por lo menos hoy queden muchas claridades referente a la actividad y referente a lo que vamos a hacer con respecto al guión para que en estas últimas sesiones que tenemos tengamos esa posibilidad de pulir todo el producto para que hagamos esa validación empezando el mes de septiembre, si Dios quiere. Listo. Cuando hablo de validación, lo mencionaba la semana pasada, la idea es que podamos hacerla con personas que vengan a vivir la experiencia de la mano con nosotros. Esas personas pueden ser sus familias, ¿cierto? Que por lo menos cada uno traiga una persona acompañante con la que se pueda vivir la experiencia de recorrer Belalcázar y de conocer estos escenarios que hemos identificado como aquellos sitios en los que vamos a poder hablar un poco de este territorio. ¿Listo? Para empezar entonces me gustaría saber si tienen alguna pregunta referente a la ficha de diseño de actividades, si la exploraron o no. Lo ideal es que sí, ¿cierto? Porque
las dudas se pueden resolver a partir de eso que ustedes hayan revisado. ¿Listo? Entonces, les escucho tanto presencial como virtualmente. Pues la idea es que aprovechemos precisamente mi presencia para resolver todas las inquietudes que puedan haber al respecto, porque la idea es que en el mes de septiembre, o sea, conmigo las clases serían 7, hoy es la cuarta, nos quedarían faltando 3 clases más, o sea, de agosto, y se acaba, ¿cierto? Y pues la intención sería que los primeros días de septiembre podamos hacer esa validación. Entonces, aprovechar al máximo estos días para hacer la revisión de el material y la construcción, ¿listo? Que es como uno de los objetivos principales. La idea es que esta herramienta quede aprendida por ustedes para que la puedan replicar donde quieran, ¿cierto? En su vereda, en su finca, en otros municipios, en otras rutas, pero la intención para poder hacer la validación del ejercicio, y cuando hablo de validación es verlos a ustedes en acción realizando la actividad como tal, ¿cierto? Asumiendo el rol de ser el guía que vaya y le muestre, para el caso de Belalcázar había planteado que fueran 3 escenarios los que pusiéramos en consideración. 1, el tour urbano por el municipio, que lo mencioné la semana pasada. 2, el recorrido por la Casa de la Cultura, haciendo un énfasis especial en el museo arqueológico que hay dentro de la Casa de la Cultura. Y 3, el recorrido del Cristo Rey, ¿cierto? Estos 3 escenarios harán parte de una actividad que es esta que vamos a crear acá. De hecho, la actividad, si quieren, la podemos construir entre todos los que asistieron hoy, ¿cierto? Pero lo que sí tendríamos que construir en subgrupos sería, para el caso de Belalcázar, un subgrupo que construya el guión para un escenario, otro para el otro y otro para el otro. El guión es un formato que no hemos visto, ese lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver después de ese receso como les mencioné ahora, pero entonces sí, por lo menos que la actividad sí quede consolidada de parte de todos, ¿cierto? Pues me gustaría saber quiénes tienen algo adelantado para ver de qué manera entonces organizamos el tiempo para hacer esa revisión. Podríamos también revisar qué preguntas hay en particular, si tienen dudas con respecto a alguno de los puntos puntualmente de la ficha. Entonces vamos a comenzar con los que tienen material en este momento. ¿Listo? Y los demás, pues escuchamos atentos y vamos tomando nota con respecto a esas claridades que puedan ir llegando para que hagamos el ejercicio mejor. Y ahorita, si a ustedes les llega el material, lo revisamos con ustedes, ¿listo? Pero entonces presionen al compañero para que llegue. Marta, ¿puedes compartirnos la pantalla? Listo, entonces empezamos con Marta. Empecemos contando paso a paso cada uno de los elementos de la ficha de diseño de actividades, ¿listo? País, Colombia. Sí. Departamento, Valle del Cauca. Municipio, Cartago. Sí. Destino donde se realiza la actividad, el centro de la ciudad. Hemos enfocado pues aquí en Cartago, ¿no? Clasificación turística, turismo religioso y área protegida. Nombre de la actividad, Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe y Parque de Bolívar. Listo. Perdón que te interrumpí ahí. Perdón. ¿Puedes repetir eso del nombre de la actividad? Ruta del amor a Dios y la naturaleza. Ok. Perfil del usuario. ¿La duración es cuánto? Perfil del usuario. Marta, ¿la duración es cuánto? Sino que en el formato aparece duración de la actividad ahí, por eso te pregunté de una vez. Tengo después el perfil del usuario, me salté la parte de duración de la actividad, pero la tengo acá. Listo. Pero entonces la reubicas y me la compartes ahorita. No, es que yo iba a ver, no, es la duración de la actividad. Con la duración de la actividad. Ok. Luego sí sigo con el perfil del usuario, ¿no? Sí, señora.
Puede ser un visitante, un turista o viajero. En este caso, puede cumplir las tres características. Sí. De la actividad, la hora y el lugar de inicio. Ah, Marta, no, espérame un momentico. La idea en esta, y escuchen todos porfa, la idea en este punto donde hablamos del perfil del usuario es que describas cómo sería esa persona que va a venir a realizar la actividad que tú estás proponiendo. Personas entre tantos y tantos años, nacionales o extranjeros, que estén interesados en vivir experiencias de turismo religioso, que, bueno, ya lo que tú quieras decir, pero que cuentes bien de qué se trata ese perfil de las personas que van a realizar la actividad. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Entonces esa la debes complementar, porfa. Y pues la idea es que aprovechemos y lo hagamos hoy mismo. Las cosas que nos van quedando pendientes las vamos de una vez poniendo como subrayaditas y en el transcurso de la jornada lo vamos a ir resolviendo. ¿Listo? Continúa entonces con descripción de la actividad. Hora y lugar de inicio. La hora 9:30 am. Terminar en el atrio de la iglesia Guadalupe. Hora y lugar de finalización. Las 12:30 pm en el Parque de Bolívar. Que como son todos lugares que se deberían a visitar, la iglesia y el Parque de Bolívar, que es el lugar que aquí. Es cuando pero se cuida mucho todo eso. La parte de la visita, ¿a qué se refería esa dificultad? ¿Cuál, perdón? Dificultad, el grado de dificultad. ¿La pregunta era cuál? Ah, ok. En el grado de dificultad lo que vamos a hacer es definir si el recorrido que ustedes van a hacer tiene una dificultad alta, media o baja. ¿A qué hace referencia a eso? Por ejemplo, si fuera un escenario natural, ¿cómo? ¿Tiene eco? Si fuera un escenario natural, normalmente hay senderos en los que la dificultad puede variar dependiendo como las características del terreno, ¿cierto? Que sea muy inclinado o que el clima sea bastante... ¿Cómo? Sí, entonces grado de dificultad vamos a clasificarlo en alto, medio o bajo. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que ya dije. Si es urbano solamente... Ah, bueno, y en descripción del perfil del usuario también tengan en cuenta algo. ¿Será que, por ejemplo, los que estamos acá en Belalcázar, será que el Cristo Rey es un escenario hecho para que una persona con movilidad reducida pueda recorrerlo? Por ejemplo, en muletas, con bastón, con caminador, en silla de ruedas, ¿podrán recorrerlo? Eso haría que no sea posible, ¿cierto? Y eso lo deben dejar claro en el perfil del usuario, porque en ese momento ese escenario no cuenta con un ascensor, no cuenta con unas escaleras eléctricas, no tiene adecuaciones para permitir que personas en condición de discapacidad lo puedan recorrer. Incluso me atrevería a pensar, para un ciego no es imposible, pero sí sería mucho más limitada la movilidad en un escenario como este que tenemos acá. Piensen entonces que cada uno de ustedes en el lugar donde está proponiendo la actividad, qué características puede tener este lugar, y eso también déjenlo saber dentro del mismo perfil de las personas que van a realizar la actividad. No sé si aclaré la duda ahí con respecto al grado de dificultad, doña Marta. Listo. Dale, continúa entonces. La distancia del recorrido, más o menos 4 o 5 cuadras, porque a fin de cuentas es un trabajo pequeño para uno, como por responder las preguntas, ¿cierto? Entonces, el rango Altitudinal. Ajá. ¿En qué altura sobre el nivel del mar estarías tú? Listo. Pero esa es la pregunta, ¿en qué altura estás? Y si de pronto te vas a desplazar de un lado a otro, ¿en qué altura comienzas? ¿Cuál es la altura máxima a la que llegas? ¿Y a dónde vuelves nuevamente? ¿Cierto? Porque a veces empezamos, por ejemplo, los que están proponiendo rutas en la naturaleza, pueden empezar en una altura, subir hasta una montaña o incluso descender y volver a subir y terminar en alturas diferentes. Entonces, esos datos son los que van a poner en rango altitudinal. Ahí sería
plano, como aquí Cartago es tan plano y es una distancia corta, más o menos 5 cuadras, entonces es todo plano, no tiene... Listo, pero entonces pondrías a qué altura está Cartago. Yo no sé a qué altura está Cartago. ¿Qué? 1100 o menos. 917 metros sobre el nivel del mar está Cartago. Ahí en rango altitudinal sería eso. Listo. ¿Y la sensación térmica? Tampoco tengo ese dato. ¿Cuál sería, Jackie? Por favor. Sensación térmica de Cartago. Y en detalles de la actividad que pusiste. 25. 25 grados centígrados es la sensación térmica, doña Marta. Detalles de la actividad, descripción de las características ambientales del escenario. Baja un poquito la ficha. Gracias. Doña Marta, no le escuché nada. ¿Me regala nuevamente ese punto? De las características ambientales del escenario. Sí, señora. Económicas, culturales, naturales, No logro escuchar nada. no tengo ahí ninguna respuesta. Ok, listo. En ese punto lo que tiene que hacer es, teniendo en cuenta dónde van a realizar la actividad, describir un poco en esos 3 ámbitos que yo pongo ahí. A nivel socioeconómico, cómo es el territorio, ¿cierto? A nivel cultural, cómo es el territorio, y a nivel natural, cómo es el territorio, ¿cierto? Y son descripciones cortas, de 5 renglones máximo, para que complementen ese punto, ¿listo? No me ubico todavía porque estoy en el espacio, me quedé en el espacio, estoy perdida. Listo. Decía que en ese punto lo que tienen que hacer es una pequeña descripción entre 3 y 5 renglones en donde hablen de el territorio donde van a desarrollar la actividad desde el ámbito socioeconómico, como cuál es la dinámica socioeconómica de ese municipio, del territorio, a nivel cultural, qué ha sucedido en el municipio, también dicho en 3, máximo 5 renglones, y a nivel natural, describir cómo es ese territorio, ¿cierto? Pueden jugar con el orden, por ejemplo, empezar haciéndolo desde el natural, luego el socioeconómico y luego el cultural, como ustedes lo crean conveniente, para que al final esas breves descripciones les permitan tener como un pequeño párrafo construido de manera armoniosa donde cuenten esas características que tiene el lugar. No sé si me hice entender. Bueno, vamos a ver si es lo que yo tengo escrito acá. ¿Le parece que le lea? Sí, por favor. En el año 1810. Él fue por un favor recibido por el que se encuentra. Más o menos, es como muy breve. El Parque de Bolívar es un hermoso lugar en el centro de la ciudad donde puedes contemplar especies de animales, entre ellos aves, reptiles, ardillas, tomar un delicioso refresco en cualquiera de los locales dispuestos a atender cualquier persona con sus revistas, pues, esto de la región, con luces y esas cosas. Listo, yo estuve escuchando, solo que me retiré a escribir una notica en el tablero para que no se me olvidara de una recomendación que tengo.
Lo que acabas de leer es una información importante, pero esa información nos es más útil en el desarrollo del guión. En este punto como tal, no, porque lo que necesitamos acá en este punto es una contextualización solamente del territorio, no de unos escenarios en particular, ¿cierto? En este caso sería una descripción más del municipio de Cartago, ¿sí? Del municipio de Cartago porque es allí donde se va a desarrollar la actividad. Entonces, el municipio de Cartago, ubicado a 900 tantos metros sobre el nivel del mar, se caracteriza por ser un territorio en el que han habitado comunidades desde tales y tales años, con influencias españolas, luego con la influencia de la colonización antioqueña y caucana, bueno, una descripción más como de ese tipo, ¿sí? Y miren ahí que abordé temas económicos, culturales, y podrían decir otra cosa, incluso en medio del valle del río Caucas, ese por allá, el río La Vieja, es el que está cerca de Cartago, ¿cierto? Hacer como un contexto natural de lo que es ese territorio. ¿Me escuchas? Sí, señora, perfectamente. Un contexto, señora. Me Sí. queda muy claro cuál es la información. Sí, porque esa información que acabas de leernos sí es importante, pero va a ser más importante en una de las paradas del guión de interpretación. ¿Listo? Bueno, Entonces, si la cuestión del bordado sería pertinente ponerle en esta información. en este punto no, esa sería también un punto de el guión de interpretación. ¿Listo? Ya ahora que veamos ese formato del guión, seguramente les voy a aclarar un poco más dudas frente a esto que estás preguntando. Y la notica que escribí cuando me retiré al tablero es: para este tipo de formatos, tanto para el de diseño de actividades como el de guión de interpretación, una recomendación es, bueno, y para todos los documentos técnicos no debemos hablar en primera persona, ¿cierto? Cuando hablamos en primera persona es cuando nosotros nos involucramos dentro de la redacción o dentro del diálogo. Entonces, siempre hablar en tercera persona. El municipio ha estado habitado por tales y tales comunidades, dentro de las cuales la dinámica económica principal ha sido tal. O sea, no hablarlo como si fuéramos nosotros los que estuviéramos mencionándolo, sino como si fuéramos un tercero. ¿Listo? Y no me acuerdo qué cosa puntual fue la que dijiste ahí, pero se dijo en primera persona, entonces por eso lo menciono de una vez, para que lo tengan presente y lo incorporen dentro de la construcción del ejercicio. Doña Marta, ¿algo más? ¿Queda clara ese anterior punto? Entonces, seguiría con la legislación aplicable. Sí, señora. Bueno, ahí dice que una de las cosas no está dentro de la legislación, pero es lo que se recomienda. Una frase que encontré y me pareció muy bonita, la aplicar en ese caso porque no encontré como mucho sobre el aspecto religioso. Cuando salgan de la casa, oren y cuando vuelvan aparezcan. Con respecto a lo ecológico, cuidar y proteger las especies animales que se encuentran en el mundo. Bueno, voy a aclarar ahí referente a este punto, doña Marta. La frase es muy bonita, ¿cierto? Pero esa yo también la pondría no en esta ficha, sino en el guión de interpretación, y lo pondría dentro de las recomendaciones que dentro de ese mismo guión deben tener, ¿cierto? Ahorita que les explique el formato, seguramente van a entender a qué hago referencia. En la legislación aplicable son las normas, leyes nacionales, e incluso si vemos que haya algo de tipo internacional que aplique para esta actividad que nosotros vamos a crear, la citemos allí. Recuerden que es solamente citar la norma, si es un decreto, si es un artículo, si es una ley, si es un plan de ordenamiento territorial o lo que sea, mencionarlo y hacer una breve síntesis de lo que esta norma nos indica, ¿cierto? Por ejemplo, referente a lo arquitectónico, a lo patrimonial, a las normas técnicas sectoriales, por ejemplo, si fuéramos a tomar algún servicio de alimentos, de bebidas, de transporte, de guianza, de alojamiento, como ustedes lo necesiten poner, acorde a lo que están proponiendo dentro de la actividad. ¿Listo? ¿Y por qué digo poner cuál es la ley y de qué se trata?
porque la idea es que por lo menos tengamos una noción básica de lo que esta norma nos indica, y ya si necesitamos ahondar en ella, pues por lo menos sepamos cuál es y a qué vamos, como qué tipo de información es la que vamos a encontrar, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, esa queda como también pendiente para desarrollar. Continuamos, doña Marta. Listo. Los equipos y herramientas a utilizar. Calzado mediano, gorras, sombreros, Puedes bajarla, por favor. bloqueador, y el gran deseo de los lugares que van a conocer. Bueno, ahí también hay una sugerencia. En equipos y herramientas no es eso que acaba de mencionar, que es como lo que vamos a llevar puesto para el desarrollo de la actividad. Eso va en recomendaciones, en la parte de abajo. En equipos y herramientas es que si ustedes en la actividad que están proponiendo van a necesitar, por ejemplo, el recorrido que estás planteando es en la Plaza de Bolívar y en la Basílica, ¿cierto? En la Catedral. Perdón. Bueno. Es la iglesia Guadalupe. Listo, pero entonces en una iglesia lo que vas a necesitar para hacer como la actividad podría ser imágenes religiosas, podrías necesitar de pronto equipos de telecomunicación, por ejemplo, una cámara o un parlante o... ¿qué estás pensando? ¿Realizar solo el recorrido guiado de una manera normal o quieres incorporar otras actividades que sean complementarias para el desarrollo de la actividad? Yo pensaba que como dentro de la iglesia misma está, yo diría que el material está ahí en ese aspecto, las figuras, los cuadros, ese tipo de cosas, pues, dar como ciertas orientaciones con respecto a la fundación de la iglesia, todo lo que tiene que ver con lo de la iglesia en este caso. Bueno, ¿ibas a decir algo? No, tranquila. Bueno, porque entonces, por ejemplo, se me ocurre que en ese caso, como lo que van a utilizar son los elementos que ya están presentes en el lugar, pues importante también que lo menciones ahí, ¿cierto? Que son imágenes religiosas y lo que vayas encontrando dentro de la misma ornamentación del sitio. Algunas veces nosotros llevamos algunos elementos que vamos a utilizar dentro de la actividad. Por ejemplo, si es una iglesia, algunas velas, un incienso, agua bendita, la Biblia, algunas aplicaciones, por ejemplo, en los equipos electrónicos o un parlante con el cual, por ejemplo, puedan escuchar algún audio o alguna música. O muchas veces, por ejemplo, podrían utilizar, se me vino algo a la cabeza y se me olvidó. Bueno, si el sitio no tiene muy buena acústica y si hubiera muchas personas o si la persona que fuera a realizar la intervención no tuviera un tono de voz lo bastante fuerte, hay unos equipos electrónicos que son como un parlantico portátil, ¿cierto? Que muchas veces lo lleva el guía, se lo pone en la cintura, en el pantalón, y usa como una especie de diadema con un parlante, con un micrófono, y esto hace que al momento de estar hablando pues pueda amplificarse la voz y pueda ser escuchado de una mejor manera. Eso lo utilizan normalmente en algunos escenarios que son abiertos y que la acústica no sea tan favorable. Entonces, en ese punto de equipos y herramientas deben identificar eso, todo lo que ustedes llevarían que crean que va a ser útil al momento de realizar la actividad. Yo, por ejemplo, desde la experiencia que tengo haciendo el ejercicio como guía, así sea para una zona urbana, llevo conmigo, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, dependiendo la distancia y la complejidad del sitio donde vaya a estar, o lo llevo más grande o más pequeño. En una zona urbana pues estarían cerca en caso tal de una emergencia de un centro de asistencia médica, entonces no tendrían que llevarse el super botiquín con todos como el arsenal, por así decirlo, sino un botiquín más básico.
Siempre va con nosotros una botella con agua, precisamente porque al estar hablando el cuerpo va pidiendo muchas veces esa hidratación, y siempre una sombrilla, sea porque llueva o sea porque haga mucho sol. ¿Sí? Entonces, igual en una iglesia van a estar dentro de un escenario cerrado, pero en algún momento van a salir de ese escenario, ¿cierto? Y si este conecta con otro del que vamos a complementar la actividad, pues sí es importante llevar esto que acabo de mencionar. Y recuerden que hubo una clase en la que hablamos también de la indumentaria. Eso lo podemos poner en la parte de abajo de recomendaciones. Recuerden que los equipos están más asociados como a eso que debemos llevar extra a lo que llevamos puesto. Equipos y herramientas, ¿sí? No sé si ya aclaré un poco más ese punto o si tienen alguna otra pregunta en ese caso. La descripción del perfil del intérprete ambiental o del patrimonio, el guía o líder de la actividad. En paréntesis yo le pongo habilidades, ¿cierto? Cuando ponemos habilidades, por ejemplo, para este tipo de actividad, ¿qué se supone que debe tener como herramienta quien dirija esa actividad? Debe ser una persona que conozca el territorio, que conozca sobre la historia del lugar, que hable con propiedad, que sea habilidoso para el manejo del público, que tenga don de servicio. O sea, las habilidades son como todas las cualidades que debe tener esa persona que esté haciendo el acompañamiento, ¿listo? Que sea respetuoso, que sea carismático, puntual, que tenga buena presentación personal, ¿cierto? Que aunque la presentación o la imagen no lo es todo, pues siempre cuando nos encontramos con alguien y está orientando una actividad, pues esa imagen va a decir un poco de lo que esa persona puede ser también. Entonces, quieran o no, debemos estar preparados para lo que venga. Incluso cuando hablo de la presentación personal, es que sea acorde al sitio donde vamos a desarrollar la actividad. Si nosotros vamos a ir a un museo, pues tendrá unas características. Recuerden que la semana pasada, cuando veíamos el tema de indumentaria, yo les decía eso: si vamos a un museo, pues debemos portar ciertos elementos, pero si voy a unas actividades en la naturaleza, muy seguramente voy a ir vestido distinto a como estaba vestido en el museo y acorde a la exigencia de la actividad que voy a realizar. ¿Listo? No sé si haya aclarado un poco también ese punto. Porque se establece la diferencia. La diferencia entre un lugar, entre un ambiente y otro. Listo. Y el paso a paso, entonces. Antes, previo a la llegada de los visitantes. No sé, bueno, no lo sé. Se inicia contando la historia de la iglesia con recorrido denso y detallado para que los fieles la puedan conocer y la puedan contar cuando regresen o al lugar de origen. Listo, te voy a hacer una pausa de una vez, perdón un momentico. Recuerden que yo les decía, y en el formato está escrito, el antes es previo a la llegada del visitante, y en este paso a paso lo que vamos a describir es qué va a pasar en cada uno de esos momentos, en el antes, el durante y el después. El antes, previo a la llegada del visitante, entonces todo lo que vamos a hacer nosotros como los que vamos a ofrecer la actividad, todo lo que vamos a hacer logísticamente para preparar todo para que la actividad salga de forma exitosa. Entonces, para esa actividad, coordinar, por ejemplo, con el párroco de la iglesia que van a visitar, las actividades que van a realizar, el horario de visita en el cual está permitido realizar la actividad, gestionar, por ejemplo, todo lo que consideren necesario para el desarrollo de la actividad en ese lugar. ¿Listo? Todo eso va a ir en el antes. Si tienes que contratar con personas, si tienes que coordinar algún servicio con algún proveedor, por ejemplo, si dentro de lo que tú vas a ofrecer en la actividad incluye un souvenir, pues tienes que coordinar con esos artesanos o con esas personas que van a proveer el souvenir.
Si vas a tener dentro de el recorrido en la iglesia, por ejemplo, un momento en el que va a haber un coro cantando algo en particular que quieras que sea escuchado, pues tienes que coordinar con los músicos, con el director del coro, con todo lo que haya ahí, para que al momento de ustedes llegar en pleno recorrido, estén con ese encuentro musical, ¿cierto? Ya cuando estén en el parque, si van a tener alguna manifestación cultural o artística al aire libre, pues que también todo esté dispuesto allí, pero todo eso tiene que estar consignado en ese punto de el antes, ¿listo? Recuerden, antes es previo a la llegada de los visitantes, y eso que me estabas leyendo es como el primer punto del durante, ¿sí? Que ya es cuando están con los visitantes y que es cuando empiezan a desarrollar la actividad. Entonces continuemos con el durante, Marta. Hacer una oración agradeciendo a Dios por la oportunidad de conocer el lugar. Listo, voy a hacerte pausa ahí y me retiré un momentico también al tablero porque estaba escribiendo. En este punto dice durante, en el momento de la llegada del visitante y el desarrollo de la actividad. Y abajo les pongo descripción paso a paso del itinerario. Cuando decimos descripción paso a paso, un itinerario es como ese conjunto de actividades que vamos a desarrollar durante la jornada. Tú decías que la actividad de ustedes va a durar 5 horas. ¿Que inicia a qué hora? Se me olvidó. 9:30 de la mañana. Entonces, a las 9:30 estoy en el tablero. 9:30, ¿qué van a hacer? Llegada, ¿cierto? 9:30, llegada, bienvenida. ¿Qué otra cosa fue lo que podríamos hacer? Y bueno, entonces 9:30 va a pasar eso, a las 9:40 ¿qué van a hacer? O a las 9:50, ya el tiempo lo establecen ustedes. Pero entonces, si es 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 sería la hora determinada de esta actividad. Tengan en cuenta algo, no sé si dentro de las actividades que ustedes están proponiendo están contemplando el tema de alimentación. Si empiezan a las 9:30, terminan a las 2:30 y hay gente que es súper puntual con la comida, ¿cierto? Que tienen que almorzar entre 12 y 1 máximo, y si lo incluimos dentro de este horario, pues tenemos que tener en cuenta que si está dentro de ese horario, debemos proponer incluirlo dentro del almuerzo, incluirlo dentro del desarrollo de la actividad. Y eso pues traería consigo más tiempo e incluso costos. No sé si estén dispuestos a proveerlo ustedes, y desde lo que quisieran promover, por ejemplo, como actividad, si dentro del valor que se fuera a cobrar por la actividad estuviera incluido este costo de alimentación, ¿cierto? En la parte de abajo del formato hablamos justamente de eso, de valor, ¿cierto? De qué incluye, de qué no incluye. Pero entonces es importante que sí tengan en cuenta el tiempo. No sé si 9:30 es pensando en que a partir de esa hora la iglesia es el momento en el que tiene el servicio, o qué. ¿Qué dices, Martica? Lo que pasa es que entonces yo lo manejaría, eso sería para mí como un cronograma de actividades. Porque yo no entendí de esa forma. Pero sí me parece muy buena la aclaración, porque es que yo tuve pendiente de anotar más adelante respecto al refrigerio. Pero después de que ya me ha hecho todo, caí en cuenta de que debería haber el almuerzo. Porque no lo consigné para el refrigerio, entonces lo tengo más adelante. Listo, porque entonces lo que podrías es, uno, replantear el horario, ¿cierto? No sé si, por ejemplo, la iglesia esté abierta más temprano para realizar la actividad desde las 8 de la mañana, por ejemplo, y si son 5 horas, sería 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde terminando la actividad, y más bien en medio de esas 5 horas incluir un refrigerio en vez de almuerzo. Por ejemplo, podría ser como tipo 10 de la mañana, 10:30, que fuera un refrigerio mientras se va haciendo el recorrido en el resto de los escenarios, ¿cierto? O proponerlo como tú lo estás haciendo,
que incluya una parada para el almuerzo y que culmine con otra actividad después del almuerzo. Pero eso deberías contemplarlo entonces con un tiempo adicional, porque normalmente un almuerzo, mientras le sirven al grupo y evacúan todo lo que es, puede tardar aproximadamente 1 hora mínimo, ¿cierto? Entonces no serían 5 horas, sino 6, incluyendo el almuerzo, y ese costo del almuerzo incluirlo dentro del costeo que tendría la actividad como tal. Ya tú lo decides entonces, ¿listo? Y Una cosita, ahí sí, ¿sí? me parecería muy prudente el aspecto de que tú no te cuenta evidentemente, porque es que yo no tengo nada de experiencia con estoy disculpándome. Pero, por ejemplo, tener en cuenta, a la parte de hablar con el párroco de la iglesia, ya está cargo la voz de la iglesia que tenemos. Hasta por la noche, la iglesia San Jorge, que es la que queda en todo el parque de Bolívar, que es la parte del parque central de la ciudad. También se da una persona para que ella nos diera permiso porque la iglesia no permanece abierta sino por determinados momentos. Llegan a la Eucaristía algunas veces por la mañana y entonces luego vuelven a cerrarlas, vuelven y la abren por la tarde y tienen está cerrada y otros en los que están. Bueno, chicos, en el itinerario es con horas específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 8 de la mañana, inicio de la actividad. ¿Ya llegó? 8 de la mañana, inicio de la actividad, bienvenida, saludo, recomendaciones, explicación general de lo que será el desarrollo de la actividad, etc. 8:15, inicio del recorrido por tal lado, entonces calculando que de un punto a otro nos vamos a demorar 5 minutos en llegar, pues entonces si empezamos a caminar 8:15, en tal punto, por ejemplo en la Plaza de Bolívar, pues yendo allá al escenario de ella en Cartago, a las 8:20 estaríamos en la puerta de la iglesia. Estoy aquí especulando del escenario, ¿cierto? Estaríamos en la puerta de la iglesia, se da una breve introducción de lo que será el recorrido, bla, 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 en este escenario, y a las 8:25 ya empezamos el desplazamiento por la primera parada, y en cada parada podemos tardar entre 5, máximo 10-15 minutos en cada uno de los escenarios, teniendo en cuenta que muchas veces, aparte de compartir información en las paradas, lo que vamos a hacer es actividades, ¿cierto? Y más si estamos en un templo, en un sitio con un carácter religioso, pues ustedes se tomarán el tiempo de hacer oraciones, de leer, de compartir entre ustedes y hacer retroalimentaciones, de dar la palabra, lo que ustedes consideren necesario. Entonces todos esos tiempos tienen que ir puestos en el itinerario. Por ejemplo, habíamos dicho 8, ¿cierto? 8:15, 8:20. No tiene que ser ni cada 5 ni cada tanto tiempo, es acorde a las necesidades que tengan. Por ejemplo, acá se hizo una intervención que duró 15 minutos, entonces a las 8:35 tal cosa. Y aquí, por ejemplo, a las 10, después de haber puesto varias cosas, a las 10:30, refrigerio. Refrigerio, y sigue ahí para abajo hasta que sean, ¿qué? La 1 de la tarde, las 2 de la tarde, ¿sí? Así lo deben hacer en ese punto del durante. Listo, el durante ya está claro para todos, ¿cierto? ¿Sí? Y el después es posterior a la despedida del visitante. El durante contempla todo el tiempo que estamos con los visitantes haciendo las actividades, el recorrido, tomando refrigerio, almorzando, yendo, por ejemplo, no solamente tiene que ser visitar una plaza, sino, por ejemplo, en muchos municipios cercanos a las plazas hay almacenes o tiendas de venta de souvenirs religiosos. Por ejemplo, los que han ido a Buga saben, incluso acá en Belalcázar donde estamos, este escenario queda acá de la parroquia, que hay una vitrina con ventas de estampitas, con imágenes, acá enseguida, en el mismo despacho parroquial, ¿cierto? Muchos escenarios tienen esas posibilidades de compra de souvenirs
o cualquier otro material que pueden llevar a su lugar de origen y que tienen ese carácter o connotación religiosa, y eso pues también puede ser parte de lo que esté incluido durante la actividad. ¿Listo? No es solamente el hecho de ir a escuchar o a conocer el destino, sino también ese tiempo de comprar souvenirs artesanales o incluso gastronómicos, que ustedes también han hablado de eso por estos días. Listo, continuamos en el después, y el punto del después dice: posterior a la despedida del visitante, la fidelización del mismo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto? En el después ya se supone que la gente se fue, pero el que prestó el servicio tendrá que ordenar equipos si los utilizó, tendrá que lavar elementos si los requirió, tendrá que pagarle a los proveedores que le ofrecieron algún servicio, por ejemplo, a los de el refrigerio, el almuerzo, por ejemplo, si los souvenirs están incluidos dentro del plan, pagarle a esa persona que les vendió los souvenirs, o si la gente, por ejemplo, necesitó utilizar en alquiler impermeables o sombrillas o elementos pues que en este caso son de parte de quien ofrecía la actividad, organizar todo eso. En la fidelización es importante tener un formato de evaluación de la actividad, ¿cierto? Anteriormente estos formatos eran físicos, muchas veces eran con preguntas, con respuestas de poner X solamente o falso verdadero, y una que otra casilla donde tenían que dar una argumentación. En la actualidad, pues eso ha cambiado, y ahora los dispositivos electrónicos como el teléfono nos permite hacer formularios que fácilmente se pueden diligenciar, y toda esta retroalimentación que se haga de una actividad nos va a permitir mejorar cada vez que la hagamos, ¿cierto? O incorporar elementos que anteriormente no se habían tenido en cuenta. Entonces, esto de la fidelización es importante a través de esas evaluaciones, de las encuestas de satisfacción. También dentro de la fidelización está el poder enviarles un registro fotográfico y de video de lo que pudo haber sido la experiencia durante la visita. A muchas personas pues les gusta la fotografía, solo que cuando van en un viaje normalmente el que toma la foto no queda en ella, y chévere que dentro de lo que se le va a ofrecer a las personas como parte de esa fidelización sea una carpeta con archivos de lo que fue la experiencia en ese viaje, ¿cierto? Eso hace parte de lo que se impone en el después, ¿listo? Y así pues culminamos ese punto de antes, durante y después. Continuamos con el siguiente punto, doña Marta, que es descripción de las funciones del intérprete ambiental o del patrimonio, el guía o líder de la actividad durante la misma. Hacer un acompañamiento dando la información requerida. ¿Sí lo escuchan? Sí, señora. Respecto del lugar visitado, su historia, su legado, los avances que este sitio haya tenido. Traducir a las personas que sean de otros países si así lo requieren, según el idioma si lo saben. Si no, pues que la gente. No, pues ser lo más receptivo posible para que la persona que si no maneja el idioma de la otra persona, pues al menos que le haga entender qué fue lo que más o menos te dijo. No sé si eso sí vaya ahí dentro en ese punto. Sí, señora. En las funciones ustedes pueden hacer un listado de diferentes funciones. Yo que les invito a que tengan en cuenta en el itinerario, que es el paso a paso de lo que van a hacer momento a momento, ¿qué rol cumpliría el guía en el desarrollo de él? Por ejemplo, dar la bienvenida a los visitantes al momento de iniciar la actividad. Entonces, esa sería una de las funciones. Recuerden que la semana pasada les decía que dentro de las funciones que tenemos los guías es orientar, asistir, instruir a los visitantes, ¿cierto? Entonces, dentro de esas funciones que acabo de mencionar, ¿qué tendría que hacer adicionalmente la persona que es el que está guiando? Coordinar, por ejemplo, los momentos en los que se van a realizar actividades, llegar y hacer como
el relacionamiento inicial con la persona que les va a proveer el refrigerio o el almuerzo, velar por el bienestar de los visitantes cada vez que se vaya a cruzar una calle, ¿cierto? Pues en este caso, poniéndolo como ejemplo, teniendo en cuenta que lo mencionan para el municipio de Cartago, que sería una zona urbana y pues que habría movimiento igual en el territorio mientras estemos realizando la actividad, ¿cierto? Entonces, velar por el bienestar de los visitantes durante el desarrollo de la actividad. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que puede ir ahí? Podría ser que se les hablara también con respecto a los soldados que son de la ciudad, que forman parte de la... ¿no? No, eso iría dentro del guión como tal, doña Marta. Acá entonces compartir los diferentes temas de interés a lo largo del recorrido. Eso sí, o sea, no puntualizar exactamente en un tema en particular, sino hablar que él será la persona que desarrolle un contenido en torno a las diferentes experiencias y sitios que se va a visitar en el municipio. Por acá el padre iba a decir algo. En lo que es temas de salud, eso, como que ahí tenés. También estaría dentro de las funciones, velar por el bienestar de las personas que están desarrollando las actividades, algo que a veces se nos olvida y es muy importante tenerlo en cuenta, y es que dependiendo del sitio donde estemos, hay unas medidas preventivas que pueden tenerse en cuenta y que vale la pena que el guía se lo haga saber a la gente, porque a veces se olvida. ¿De qué se trata eso? En Cartago hace calor. Si uno está caminando 5 horas expuesto por ahí en la calle, adivinen qué puede pasar. Insolación, un golpe de calor, deshidratación. Entonces el guía debe estarle recordando: chicos, pongámonos protector solar. Normalmente dicen que uno debe reaplicarse protector cada 2 horas, ¿cierto? Porque pierde su efecto y porque adicionalmente con la sudoración pues se va corriendo y queda desprotegido. Entonces, chicos, recuerden ponerse protector solar. Chicos, momento de hidratación. Venga, hagámonos acá debajo de este arbolito que nos está suministrando sombra. Todo eso hace parte del bienestar que uno como guía debe proporcionarle a las personas. O si es un sitio donde hay mucho frío, pues también recordarles abrigarse, tomar una bebida caliente, bueno, incorporar lo que necesiten acorde al lugar en el que estén. ¿Quedó claro ese punto? ¿Sí? Muy claro. Vale, y continuamos entonces con el punto de recomendaciones y sugerencias. En este punto de recomendaciones y sugerencias, yo le decía ahora a doña Marta y a los compañeros que no iba lo del vestuario. Aquí en este punto va lo del vestuario. ¿De qué manera deben ir vestidos? ¿Y de qué manera se sugiere? O sea, la gente en últimas va como quiere ir, pero hay sitios que sí, por ejemplo, tienen ciertas especificaciones. No sé en la religión católica si haya algún protocolo, un protocolo de vestuario, pero en algunas religiones, por ejemplo, cuando se va a visitar ciertos lugares religiosos, no pueden ir ni con pantalones cortos, ni con minifaldas para el caso de las mujeres, ¿cierto? Es como más en otros territorios en donde son más estrictos. Por eso digo, no sé si desde la religión católica se maneje un protocolo de vestuario o si para el desarrollo de la actividad que ustedes están queriendo realizar puedan crear ese protocolo, ¿cierto? ¿En función de qué? Pues también de tener respeto por el lugar al que se va a realizar la visita, ¿cierto? Pero pues ya eso es decisión de ustedes como creadores también de la actividad, teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar. Los escotes, los cortos, ya ustedes lo pueden establecer, listo. Habrán sitios en los que el clima, si es muy frío, yo personalmente, frío o calor, prefiero tener mangas largas, ¿sí? Porque me cubre o del frío o del viento o del sol, que pueden quemar, todos tres pueden quemar y generar, para alguien con pieles delicadas como la mía, pues pueden generar afecciones fácilmente. Entonces un principio de precaución siempre es ese, ¿cierto? Gorra, sombrero, protector solar, protector de labios, hidratación, ropa cómoda. Cuando hablamos de ropa cómoda es de materiales de secado, de fácil secado, porque muchas veces ustedes saben que en este clima tropical en el que estamos
salimos en medio de un solazo, al ratico cae el aguacero. Si tenemos un pantalón de jean o un pantalón de drill o de un material muy pesado, si se nos moja, puede pasar todo el día y vamos a estar con ese pantalón mojado, ¿cierto? Hay unas telas que son más ligeras y que se secan con mayor facilidad. No sé si ustedes lo quieran sugerir dentro de estas recomendaciones. Personalmente sí lo hago. Recomiendo zapatos o calzado cómodo y especifico qué tipo de calzado, ¿cierto? Si es un sendero en una zona que vamos a ir por rocas, por tierra, pasto, pantano, pues preferiblemente un calzado, botas de caña alta, impermeables preferiblemente, tipo guayos. ¿Y por qué de caña alta? Caña alta es que supere el tobillo. Los tobillos, cuando estamos caminando en ciertos tipos de terrenos y no están protegidos con la caña alta, pues fácilmente el zapato, miren qué hace y qué puede pasar con los pies, ¿cierto? Mientras que de una cañita alta, si pasa ese movimiento, la caña del mismo calzado va a proteger ese tobillo. En las zonas urbanas pueden ser zapatos deportivos, pueden ser tenis, pero también recuerden eso, si cae el aguacero, por más cómodo que sea el zapato, se va a mojar. ¿Y cuánto puede tardar en secarse? Un montón. Entonces, jueguen con las recomendaciones, con la información de lo que ustedes como personas que tomarían una actividad quisieran que les dijeran para tener una buena experiencia. Siempre les digo, pónganse en los zapatos de las personas a las que ustedes les van a ofrecer un servicio. ¿Para qué? Pues para que obviamente caigan en cuenta de cómo les gustaría que les informaran qué tipo de cosas para que fuera una mejor experiencia. Me trajeron un banano, cosas que me hacen feliz en la vida, los bananos. Y cosas que me hacen feliz en la vida, los chachafrutos. ¿A quiénes les gustan los chachafrutos? Bueno, les cuento que hay una preparación que le decía ahorita a don Juan Pablo, que fue el hombre de gran corazón que me trajo los chachafrutos, muchas gracias. Alguna vez comí chachafritas. Chachafritas es como tajaditas, así como de papa delgaditas que hacen fritas, pues tajaditas delgaditas de chachafruto fritas y se les pone salecita y pimienta por encima. Cosa sabrosa. Ahí les dejo pues esa receta para que la pongan en práctica. Esa la comí en una reserva agroecológica en Buga y fue muy rico comer, sí, chips de chachafruto, una delicia. Iris, eres de las mías. Bueno, chicos, hago la promoción de todas esas cosas que son tan significativas. Un banano como estos es un manjar de dioses, ¿sí o no? La verdad, a mí me encantan todas las frutas y todo lo que venga de la tierra, y más que sea de un buen origen, y muchos de ustedes que son campesinos, el poder ir caminando solo por el patio de la casa y encontrar la guayaba y sin lavarla poder comérsela, eso es un regalo divino, ¿cierto? O cualquier otro fruto que pueda haber, que lo puedan disfrutar, eso son cosas que hay que atesorar. Y por ejemplo, cuando trabajamos con turismo, a veces eso uno no lo dimensiona y no le da el valor que puede tener, pero para una persona que está viajando o que es un turista, encontrarse con una mora silvestre o con una mora de estas grandes, ¿cómo son? De Castilla, son esas que son grandes, rojas, que uno las ve y ya le pica la mano para agarrarla, ¿cierto? Todos esos son tesoritos que hay que darles el valor que verdaderamente merecen. ¿Listo? Ya casi voy a tener el estropajo. Ah, qué chévere. Ya está florecida la mano. Qué chévere. Por acá están hablando del estropajo. Yo creo que todos nos hemos estregado con el estropajo. Bueno, chicos, volvemos entonces y vamos a darle como las últimas pasadas a lo que nos queda pendiente de la ficha de diseño de actividades. Yo sé que para muchos debe estar ahí haciéndoles la cabecita así, dándoles vueltas, como en ese pensar, buscar. Pero chicos, definitivamente una de las buenas formas de poder tener estas actividades consolidadas es esta ficha, y no es tan difícil. Yo creo que lo difícil que se da de entrada es entenderla, y al momento de hacer la actividad
todo va fluyendo y lo van plasmando de una buena manera. Y lo mejor es que esta información bien consolidada les va a servir de documento de consulta, como ya lo mencioné hace un buen rato. Vamos a continuar. ¿Hasta el momento tenemos alguna pregunta con respecto a lo que ya vimos o tenemos todo súper claro? Pues por lo menos estamos como saliendo de muchas dudas. Ok, les decía ahora, fuera de los micrófonos, les decía que chévere que identifiquen ese grupo de trabajo con el que pueden hacer el ejercicio, no solo la ficha, sino también el guión de interpretación. Y hablaba incluso con el padre que llegó hace un rato acá al salón y decíamos eso, chévere que por ejemplo todos sus amigos de Manizales se pongan de acuerdo, ojalá que sea una excusa para verse un par de veces y tomarse unos buenos tinticos y trabajar juntos en algo que va a ser tan importante para todos. O si no pueden desde lo presencial, pues la virtualidad ahora nos da ventajas como estas, el hecho de poder conectarnos en cualquier lugar en el que nos encontremos. Vamos a continuar entonces con qué incluye, que es como el punto que continuábamos. En el que incluye es mencionar, si ustedes van a realizar la actividad y va a tener un costo X, por ejemplo, digamos ese recorrido, hipotéticamente, que cueste 200.000 pesos, que incluya el recorrido, el refrigerio, el almuerzo, la póliza de asistencia médica, si tienen que pagar algún ingreso a algún lugar que lo puedan hacer, que incluya el souvenir, porque aunque ustedes no lo crean, uno creería que es un regalo, pero pues en últimas uno termina pagando por eso, ¿cierto? Porque está incluido dentro de los costos que tiene una actividad, el souvenir. Entonces, en ese que incluye todos los detalles que puedan ofrecer dentro del desarrollo de la actividad. Ya lo mencioné, ingresos, póliza de asistencia médica, alimentación, si necesitan transporte, pues transporte, si necesitan alojamiento, pues el alojamiento, todo lo que ustedes vayan a poder incluir. Señor. ¿Es normativo ya llevar paramédico? No necesariamente paramédico y brigadista, no necesariamente. Depende del lugar, ¿cierto? Si usted va a actividades en la naturaleza, por ejemplo, donde va a estar en un sitio que es conocido o considerado área remota, un área remota es todo aquel escenario que está a mínimo 1 hora de distancia de un casco urbano donde puede haber un hospital o un servicio médico que lo pueda atender en caso de alguna emergencia, ¿cierto? A más de 1 hora muchas veces no hay señal, no hay facilidades de acceso, ni obviamente de transporte, por eso se le dice área remota. Y normalmente en esos casos o va una persona que sea un paramédico o un brigadista o el mismo guía debe estar formado en atención de emergencias en áreas remotas, ¿cierto? Para eso hay cursos que se ofrecen en diferentes lugares del país, la Cruz Roja ofrece, Defensa Civil ofrece, algunas instituciones privadas los ofrecen, ya depende del tiempo, del bolsillo de cada cual y de la necesidad que uno tenga. Yo, por ejemplo, como guía de alta montaña, debo hacer un curso de primeros auxilios en áreas remotas. Normalmente lo hago en un sitio que es el Centro de Entrenamiento de Medicina de Montaña en Suezca, Cundinamarca, y voy cada 2 años a hacer la recertificación de ese curso. Ya he ido 4 veces, la primera vez fui en el 2018, luego debía ir en el 2020, pero por la pandemia tocó hacerlo en 2021, luego fui en 2023 y recién llegué de allá hace menos de un mes que estuve en ese curso. Es un curso de 7 días, súper intenso, donde se abordan un montón de contenidos que son importantes si uno está montado en este cuento de las actividades en la naturaleza. Pero pues importante también para atender emergencias en sitios más cercanos o en áreas urbanas, ¿cierto? Importante el botiquín de primeros auxilios, y más que tener el botiquín es saber cómo usarlo, saber qué lo que llevo, sé para qué sirve y cómo se utiliza. Y más allá de que vaya el brigadista, siempre, sí o sí, así sea en una zona urbana, la póliza de asistencia médica. En las zonas urbanas uno se puede parar en la cáscara del banano, caerse, romperse la cabeza, lesionarse, a veces de una manera inesperada, o cruzando una calle, o chocándose contra un andén, o lo que sea.
Pero entonces la póliza de asistencia médica no tiene un costo tan elevado, no supera los 5.000 pesos y es una póliza que lo cubre a uno bajo cualquier eventualidad durante el día en el que se esté desarrollando la actividad. Si uno va a tener una actividad de 3-4 días, pues compra póliza por ese número de días. Son 20.000 pesos. Si uno no tiene esa póliza y llega a pasarle algo a alguien, ustedes saben el lío en el que uno se mete, ¿cierto? ¿Y cuánto le cuesta, por ejemplo, pagarle la atención médica a alguien en caso tal de una emergencia? Entonces, es una inversión y ustedes mismos dentro del costeo de actividades lo pueden incluir. La gente no va a sentir que sea un gasto exorbitante. Normalmente cuando uno vende un paquete o un plan o una actividad, uno le dice, incluye lo que mencioné hace un momento, incluye el transporte, el refrigerio, el almuerzo, la póliza de asistencia médica, el recorrido guiado, el ingreso a tal lugar, el souvenir. Y fueron 8 cosas que incluye por tanto dinero. Uno dice, a la final no es ni plata, ¿cierto? Es una inversión. Andrés iba a preguntar algo. Hay diferentes empresas que ofrecen el servicio de pólizas de asistencia médica. Una de las más comunes, que son como empresas aseguradoras, se llama Colasistencia y normalmente ellos venden sus pólizas de asistencia médica para empresas prestadoras de servicios turísticos o guías. No sé si a las personas comunes y corrientes se las puedan vender, eso no lo tengo claro, pero podría hacer la consulta. Si me lo recuerda, Jackie, me escribes porfa por WhatsApp, yo llamo a la asesora de Colasistencia, o si alguien sabe, levantó la mano alguien por ahí, si alguien sabe si se lo venden a las personas que no hacen parte del gremio actualmente de manera independiente. Me atrevería a pensar que sí, ¿cierto? Porque a la empresa en últimas le conviene es movilizar quien compre y a nosotros los usuarios de un servicio como esos, pues lo que nos interesa es tener la protección siempre y cuando vayamos a realizar actividades. Por acá levantan la mano también y ya le doy la mano a Diana. Sí, ellos normalmente venden paquetes y usted puede comprar un paquete para asistencia por un día, por ejemplo, yo que tengo una cabaña de hospedaje, yo tengo póliza. Y esto es una empresa. Pero tú no la tienes constituida legalmente en la actualidad, ok. Y yo compré un paquete por 100 personas. Entonces yo le digo, este fin de semana viene Tosta y él me va descontando del paquete. Usted lo puede comprar por 100, por 200, por la cantidad. Incluso venden hasta por 10, porque venden 10 paquetes. Lo mínimo que venden es eso, 10 pólizas, uno paga por ellas. Creo, dependiendo como el grado de, como el nivel de cobertura, así como en la ARL, hay un nivel de riesgo. El nivel de riesgo hace que sea más económico o que cueste un poco más, pero creo que lo mínimo son como 3.700 pesos por persona y máximo como a 5.400, dependiendo pues como ese nivel de riesgo del que ya hablaba. Y venderían, como ya lo mencioné, mínimo para 10 personas, máximo lo que ya se necesita. Diana pidió la mano, levantó la mano por ahí. Hola. Hola. Tengo 3 preguntas. Una pregunta es, ¿una fundación puede funcionar como operadora turística? Pregunta número 2, ¿ese seguro se puede comprar por medio de una fundación? Y número 3, uno tiene que cumplir con algo mínimo dentro de la ruta, me refiero a tema de señalización y todo eso, para que le puedan vender a uno el seguro. Las 2 primeras preguntas no tengo la certeza. Digamos que, bueno, como la figura de operadora turística es una figura que debe hacerse desde lo legal si ustedes empiezan a vender un producto, ¿cierto? Si empiezan a vender el producto deben inscribirse ante la Cámara de Comercio como empresa turoperadora, porque adicionalmente muy seguramente los viajeros van a empezar a buscar como esa información de la empresa que les está brindando una experiencia o que les va a brindar un tour. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad, con todas las emergencias que han acontecido en muchos territorios, accidentes en los que incluso muchas personas han muerto,
las personas que van a viajar normalmente lo que hacen es averiguar la información de legalidad de la empresa que le está ofreciendo el servicio. ¿Para qué? Pues obviamente por seguridad y en caso tal de tener que hacer alguna reclamación, poder tener legalmente a quien hacerle este llamado de atención o el seguimiento que sea necesario. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta era que si como fundación te venden las pólizas, pues muy seguramente sí, pero entonces voy a tomar nota de esas preguntas y voy a hacer la consulta directamente con la persona que me ha asesorado con la asistencia las veces que he necesitado comprar pólizas y les cuento qué me dicen, yo le mando la respuesta a Jackie y ella se las comparte en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan esa información también. ¿Listo? Diciendo por el grupo que hay un compañerito que puede ayudar en el tema de las pólizas. Listo. Y no solo es con la asistencia, hay otra empresa que no me acuerdo. Bueno, hay varias empresas que venden esas pólizas. Si ustedes tienen información de esa, la más común y es con la que hemos trabajado pues desde hace mucho tiempo, incluso no solo yo como tour operadora, sino cuando voy como guía, la mayoría de las empresas compran esa póliza con la asistencia. Y hay unas que deben averiguar también, por ejemplo, qué cubren, ¿cierto? Y hasta qué monto pueden cubrir. E incluso algunas incluyen, si fuera necesario, el tema de rescate en helicóptero, dependiendo si, por ejemplo, tuvo un incidente en un sitio donde el acceso sea lejano y donde lo más ágil para poder llevar a cabo una evacuación lo más rápido posible sea un rescate en helicóptero, por ejemplo, ¿cierto? Magenta creo que es una de las empresas también que... Seguros Magenta, creo que es esa. ¿Alguien más dice algo en el chat? No, es por acá están levantando una mano. Listo, ¿quién pidió la manito? Diana. No, yo soy la que pregunté ahora, qué pena. Ah, ok, se te quedó. Diana, ¿y cuál era la tercera pregunta? Se me olvidó. Se me olvidó a mí también. Creo... La fundación puede Ah, no, la tercera pregunta era que si tenía que estar señalizada la ruta o no sé qué. Ellos no entran en detalle con la ruta, lo que sí piden es que uno les diga por dónde va a estar desarrollando la actividad, para ellos tener claro, en caso tal, si llegase a acontecer algo, más o menos dónde es el área donde tendrían que ir a hacer la búsqueda, el rescate o el desplazamiento, la evacuación, lo que sea. ¿Listo? Y también si algo llegara a pasar en un lugar diferente, pues ellos como aseguradora dirían, no, pues es que usted dijo que o compró el seguro para estar en tal ruta y mire dónde terminó estando, entonces la aseguradora no se hace responsable de eso, ¿cierto? Porque también son algunas medidas que internamente pueden tomar ellos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No veo. Bueno, entonces, ¿qué no incluye? Pues normalmente uno lista lo que incluye, lo que no incluye también debe ponerlo. Si no incluye souvenirs, o no incluye ingresos a ciertos lugares, o no incluye alimentación, o no incluye transporte, todo lo que no vaya a incluir, menciónenlo ahí. ¿Por qué es importante? Ustedes dirían, ay, pero si ya puso lo que incluye, pues obviamente lo que no incluye es lo que uno no pone en lo que incluye. Sí, pero a veces es mejor curarse en salud, es mejor que sobre y no que falte, porque no falta quien no entienda y se preste para malas interpretaciones. Yo prefiero también curarme en salud, para evitarse uno después el malentendido de, ay, es que usted no me dijo, pues es que asumió tal cosa. No, dígalo, mejor que sobre y no que falte. Servicios o productos complementarios. Si uno no lo pone en lo que incluye, si lo pone, perdón, en lo que incluye y lo que no incluye, pues los servicios o productos complementarios son esos extras que uno va a encontrar en el camino. Por ejemplo, si uno fuera caminando por el pueblo y, ay, es que qué rico, mira, vi ahí un fruto que hay en cosecha, me lo voy a comprar. Son servicios o productos complementarios, frutos en cosecha. No le vamos a incluir souvenir, pero vamos a pasar por una tienda de artesanías o de souvenirs religiosos.
Eso no se lo voy a incluir dentro del paquete, ya es decisión suya si lo compra o no lo compra, ¿cierto? Pero entonces, dejar claro qué es lo que uno va a poder encontrar en el camino, con qué se va a encontrar que pueda ser útil y permitir que la experiencia sea más enriquecedora, ¿cierto? ¿Qué más productos complementarios? A veces hay servicios de transporte que pueden ser, que no están incluidos, pero que pueden tomarse. Sitios, por ejemplo, sitios en la naturaleza, por ejemplo, que se hace el recorrido normalmente caminando, pero si de pronto usted se cansó mucho o lleva un peso muy grande, pues ¿cómo le parece que hay un señor que ofrece el servicio de porteo y le puede llevar el equipaje? Eso no está incluido dentro del paquete, pero usted lo va a poder tener si lo necesita. O ¿cómo le parece que si se cansó mucho, hay unas mulitas o unos caballos que los alquilan? Eso no está dentro del plan, no se incluye ni se promueve, pero si usted lo necesita, podemos contactarle con quien le brinda ese servicio. Lo mismo que si estuviéramos en la ciudad, ¿cierto? Cualquier otra cosa que pueda surgir como elemento complementario para que la actividad salga mucho mejor de lo que ya está planeada, eso lo pueden poner también. ¿Y quiénes serán los proveedores de los servicios? Pues los proveedores, por ejemplo, del recorrido guiado, decir qué empresa, en este caso si ustedes están pensando o son empresas o están pensando en constituirse como empresa, el nombre de la organización, de la empresa, del grupo que brindaría el servicio y quién sería el que estaría a cargo y mencionar qué servicio. Por ejemplo, recorrido guiado por el municipio. Doña Marta, ¿me recuerda cómo se llama la actividad que usted nos puso como ejemplo? La hora de Dios y la naturaleza. ¿Me repites, por favor? Ruta del amor y la naturaleza. Listo. Doña Marta, mira que yo tuve un estudiante en la universidad que es de Cartago y alguna vez hicimos un ejercicio con esta misma ficha y él propuso una actividad súper linda que tiene que ver con el bordado y usted lo mencionaba ahora y pues chévere que sea uno de los puntos dentro del guión de interpretación. Y continúo acá. ¿Quiénes serán los proveedores de los servicios? Entonces, la actividad de la Ruta del Amor a Dios será ofrecida por ¿quiénes? Doña Marta, ¿usted hace parte de alguna organización, empresa, grupo o algo allá en Cartago? No, señora, no, absolutamente para nada. Listo. Entonces, si quisiera organizarse y tener su empresa que brinde este servicio allá, pensaría en proponer qué tipo de empresa, ¿cierto? Y quiénes serían los proveedores. Entonces sería, voy a decir cualquier cosa, grupo de vigías del patrimonio. Y pues aquí aplica para el patrimonio natural y cultural, ¿cierto? Vigías del patrimonio de Cartago. En Cartago hay una movida bien interesante, doña Marta. Conozco una chica que se llama Narly, yo no sé si la conoces, ella trabaja todo el tema de aviturismo allá en el municipio. Entonces, este producto, Ruta del Amor a Dios y la Naturaleza, lo ofrece el grupo de vigías del patrimonio de Cartago, liderado por doña Marta, ¿qué apellido? Liderado por doña Marta Ospina, y el número de teléfono es tal, ¿listo? No me lo tiene que decir en este momento, estoy haciendo el ejemplo. Ruta del Amor a Dios y la Naturaleza, ofrecido por Vigías del Patrimonio de Cartago, liderado por doña Marta Ospina y su número de teléfono tal. Esa es la ruta. La alimentación la van a tomar en el restaurante tal, de propiedad del señor tal, y el número del teléfono del señor que ofrece el propietario del servicio de restaurante. Lo mismo la cafetería, para el caso del refrigerio. Los souvenirs lo vamos a tomar con la Corporación de Artesanos de Cartago, por ejemplo. Y así sucesivamente. Cada uno de los que les va a proveer servicios deben estar incluidos en esa casilla, porque recuerden que esta ficha es una ruta de navegación para ustedes y para los que trabajen con ustedes. ¿Listo? No sé si ya queda claro este punto.
¿Sí? ¿Queda claro el punto? Sí, perfecto, está muy bien. Listo. El costo del plan, pues deben contemplar todo lo que ofrecen. En el costo deben incluir el precio por unidad, el precio por el número X de personas, también deben establecer eso. Por ejemplo, este recorrido de la ruta del amor a Dios y la naturaleza, normalmente cuántas personas podrían llevar por grupo. Yo como guía siempre sugiero un grupo ideal máximo entre 8 y 12 personas, ¿cierto? Dependiendo de dónde se haga el recorrido, porque más de 12 personas, si fuera en una zona urbana, 12 estaría manejable, porque podríamos incluso tenerlos mirándose cercanamente, pero si fuera en la naturaleza, 12 es una fila larga, ¿cierto? Si me escuchan los 3 primeros, los 12 y 11 no van a escuchar, ¿cierto? Entonces, por comodidad, por facilidad, por manejo de grupo, es mejor grupos más pequeños, entre 6, máximo 8, si fuera en una zona urbana, entre 8, máximo 12, ¿sí? Y así hacerlo de una manera mucho más amigable. Y deben contemplar en estos costos absolutamente todo, lo que vale el refrigerio, lo que vale el almuerzo, lo que cuesta el ingreso al lugar, si va a tener algún costo, por ejemplo, lo que cuesta el souvenir, lo que cuestan las pólizas de asistencia médica, lo que cuesta la guianza, todo, absolutamente todo. Habiendo hecho la cuenta de cuánto cuesta por persona y cuánto cuesta por el número de personas por el grupo, deben tener en cuenta que pues normalmente las empresas lo que hacen es obtener ganancias, ¿cierto? Y esas ganancias ustedes como empresa, si quisieran serlo, o como grupo, pueden establecerlo, o así sea de forma individual, ¿cierto? Normalmente cuando uno vende un plan, si va a tener ganancias, pues se pagan los gastos, y las ganancias a veces van a un fondo que se va engordando, que se va alimentando, y si al cabo de cierto tiempo hay un buen capital, y si fueran varias personas, pues esas ganancias se van a invertir o se van a dividir. Cuando uno dice invertir, es pues que si la empresa o el grupo tiene algunos requerimientos, por ejemplo, comprar unos mejores equipos para hacer fotografía y video, que es el registro que le vamos a compartir a los viajeros, pues se invierte en eso. O si vamos a comprar equipos para ofrecer mejores actividades, por ejemplo, si fueran de actividades en la naturaleza, pues estos equipos son parte de las inversiones que se hacen. O si fuera a dividir las ganancias, pero ya eso lo establecen ustedes internamente. Normalmente las ganancias se estipulan como entre el 30 y el 35% por encima de los costos fijos que tiene la actividad, ¿cierto? Quienes son más numéricos y buenos con eso, les recomiendo pues que le presten atención. Siempre pensemos en que cuando vamos a ofrecer un plan, pues no vayamos a trabajar a pérdida, y es importante también tener pensado unos costos para imprevistos, ¿cierto? Esos imprevistos son cosas que ocurren fortuitamente, que a veces nos toca resolver, y que cuando lo costeamos desde el momento en el que estamos creando la actividad, permite curarnos en salud y luego tener que sacar hasta de nuestro propio bolsillo para cubrir gastos que son de la operación de la actividad. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta con respecto al costo del plan. El de ganancia entonces 30-35% es como lo que se considera justo y legal. Sí, dentro de lo legal es eso. A veces, por ejemplo, hay unas formas diferentes de tener ingresos por la venta de un servicio, y es la comisión por ventas. También esos son acuerdos a los que se llegarían, por ejemplo, entre empresas. Por ejemplo, el padre y su grupo de amigos allá en Manizales ofrecen el recorrido, y los de acá de Belalcázar son los que van a vender el plan que el padre está ofreciendo allá. El padre tiene un costo de su actividad, y por la venta, si los chicos de acá de Belalcázar le vendieran ese plan,
tendrían una comisión o del 10 o del 15% según lo acordado entre ustedes como empresa, ¿cierto? Que sería también como lo que normalmente se habla actualmente en el turismo, ¿cierto? O un paquete que el padre diga, no, yo mi plan lo vendo, ejemplo, en 100.000 pesos. Eso es lo que vale mi plan. Ya usted verá si los de Belalcázar verán si lo venden en 120 y los 20.000 pesos por persona va a ser su ganancia, o 150 y los 50.000 pesos va a ser su ganancia, pero eso ya son acuerdos que se hacen entre las empresas, ¿cierto? De forma interna. Personalmente me gusta más el tema de las comisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no incrementa el plan para las personas que van a tomar el servicio, ¿cierto? Y no está ni por debajo de lo justo que establece la empresa que lo va a operar, ¿sí? Pero pues eso ya es decisión de cada quien. Y es diferente cuando uno es el que crea el paquete, la actividad o el plan y le da el precio que considera justo y necesario para que pueda ser vendido. ¿Listo? No sé si fui lo suficientemente clara. Si hay preguntas, bienvenidas sean. Y la vigencia del plan es el tiempo que nosotros establecemos para que ese precio y esas actividades que estoy ofreciendo tengan tiempo para cumplirse. También se recomienda normalmente hacerlo con vigencia de 6 meses, con vigencia de 3 meses, con vigencia de 1 año, dependiendo también ciertas temporadas, o establecer esas temporadas altas y bajas que hacen la diferencia entre un costo y otro. Me explico. Por ejemplo, en el turismo hay unas fechas que se consideran temporadas altas y son, por ejemplo, diciembre y enero, que son como temporada de vacaciones, Semana Santa, que es otra temporada alta, la temporada de vacaciones de mitad de año, la semana del receso escolar, que es en octubre. Y estas obviamente pues van a tener quizá muchas veces en muchos lugares del país un costo diferente a lo que puede ser en otras temporadas. Bueno, temporada alta también se consideran los fines de semana con puente, ¿cierto? Que incluso cualquier empresa de transporte terrestre o aéreo hace la diferencia en esas fechas, ¿cierto? Los tiquetes suelen ser un poco más costosos de lo que normalmente serían en fechas diferentes. También los alojamientos establecen esas fechas. Y que es importante tener en cuenta para la vigencia, las temporadas y los cambios de algunos precios. Normalmente el transporte cambia de precio anualmente, ¿cierto? No es que esté cambiando con tanta frecuencia, también teniendo en cuenta el incremento de la gasolina, pero normalmente el costo de los transportes se mantienen fijos durante 1 año, ¿cierto? Y en los costos de alimentación pueden variar dependiendo del incremento que puedan tener ciertos productos o no, pero normalmente para uno curarse en salud, hacer vigencias o de 3, o de 6, o de 12 meses. ¿Listo? Ya ustedes lo pueden revisar y establecerlo acorde a como a ustedes mejor les parezca. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Normalmente a eso se le dice, padre, se le dice tour leader, que es como el guía principal que sale de, por ejemplo, si fuéramos a salir de Manizales a venir a Belalcázar, entonces el padre va a venir como tour leader desde Manizales. Obvio, eso va a implicarle pues una remuneración y unos costos también. Cuando vayan a hacer este costeo, recuerden que así ustedes sean guías, pues también el guía come, también el guía se hidrata. En algunos sitios el guía está exento del pago de ingreso si fuera necesario pagar por ese ingreso. Viniendo como tour leader, pues incurriría en ese pago que tendrían que hacerle por su servicio, pero si vienen a recorrer el Cristo Rey, pues lo ideal es que haya un grupo de guías locales consolidado
y que esos guías ofrezcan el servicio. Entonces, así el padre conozca al Cristo Rey, así tenga su formación como sacerdote y sepa mucho de estos temas religiosos, pues lo ideal es que llegue a este territorio y le pueda ceder el manejo del grupo a sus guías locales, porque en esa medida también contribuimos con la dinámica económica del mismo territorio, ¿cierto? Y fomentan el crecimiento y la motivación de las comunidades locales frente a estos temas que son tan importantes. Profe, y con respecto a los grupos, usted decía el número de participantes, como dos cosas ahí se me ocurren. Bueno, ¿cuál es el número? Se habla como de un grupo de 8 a 10 personas, más o menos en promedio. Por facilidad de manejo de grupo, sí. Pero en sostenibilidad del lugar, depende del lugar, ¿o qué? Sí, incluso muchos sitios, yo no sé si el Cristo Rey ya lo tiene establecido, un criterio como de capacidad de carga turística que indica cuántas personas pueden ingresar al sitio por día, ¿no? Pero, es un estimativo de una capacidad, pero ajá. Pero entonces los sitios lo establecen. ¿Con qué sentido? Pues para las áreas protegidas, para los lugares naturales, para evitar precisamente ese deterioro del sitio. Obviamente más personas que llegan al lugar son más personas que van a consumir más agua, más electricidad, que van a generar más residuos, que van a pisotear más un sendero. Lo mismo para sitios como estos que son patrimoniales, ¿cierto? Pueden afectar de alguna forma el escenario en el que se está desarrollando la actividad. Entonces, importante, si se pueden establecer esos números de personas. ¿Qué otra cosa es importante? Si yo sugiero que sean entre 8 y 12 personas máximo, miren, por ejemplo, este escenario es un escenario cerrado y conmigo están 2, 4, 6, 7, 8 personas en este momento. Yo creo que los 8 logran escucharme bien, ¿cierto? Y una ventaja que tengo yo es que mi tono de voz es un poco fuerte debido a la formación que tengo también como músico y todo eso. Eso me ayuda un montón, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hablar con el mismo tono de voz. Entonces a veces se nos dificulta poder que ese mensaje llegue a todos y que escuchen de buena manera, ¿cierto? Entonces, en ese caso, grupos más pequeños permite que haya esa conexión y esa cercanía y ese manejo del grupo de una forma mucho más diferente, ¿cierto? Entonces, si el padre viene con un bus lleno de personas de Manizales, que en total son 25 personas, ¿cierto? 25, y lo ideal es que cada guía lleve 8 personas. ¿Cuántos guías vamos a necesitar? Ajá, mínimo 3 guías para que sea un buen desarrollo de actividad, más el tour leader, que sería el padre, y que estaría como coordinando todo el tema logístico. O sea, en últimas, el rol de esa persona que viene como tour leader es de ser como el puente entre los guías y el grupo que trae desde su lugar de origen, ¿cierto? Y dinamizar lo que sea necesario dinamizar. En este caso, pues todo el tema logístico, ¿cierto? Eso sería como básicamente el rol del tour leader en ese caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Respondí las preguntas, padre? Ya hoy nos vamos con un poco más de claridad habiendo tomado el ejercicio de doña Marta como ejemplo, ¿cierto? Listo, chicos, entonces un placer, espero que haya sido muy productivo, el tiempo se nos va volando. Les pido el favor que rayen toda esa ficha para la próxima semana, rayen así todavía tengan dudas, ¿sí? Porque lo importante es que traigan avanzado, ojalá todo el documento ya listo, para que a partir de eso podamos hacer mejoras, ajustarlo e irlo preparando para lo que se nos viene, que será bien interesante. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Feliz tarde. Gracias.